palabra terumá quiere decir en sí porción. En este caso, si leemos todo el contexto de estos capítulos de esta parashá, nos damos cuenta de que esas porciones solamente se pidieron en esa ocasión para conseguir los implementos, los utensilios para la construcción del tabernáculo. ¿Ok? Ya luego se pidieron otras porciones, pero ya para otros usos, pero todo era de acuerdo a la necesidad. En este caso, yo quiero que entendamos un contexto de todo esto. El Eterno saca a Israel de Egipto. Los israelitas no tenían propiedades, no tenían posesiones por cuanto eran esclavos, y los esclavos no podían tener posesiones. Si los hebreos hubieran salido de Egipto con las manos peladas, o sea, sin nada, entonces no hubieran tenido con qué construir el tabernáculo y conseguir todo lo que se necesitaba para la construcción del tabernáculo. O sea, ellos no necesitaban caigamos en cuenta de algo. El Eterno los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Ellos no iban a comprar nada allá. Todo se los iba a dar el Eterno por pura bendición. O sea que nunca pensemos de que el Eterno les dio el dinero de todo lo que le dieron los egipcios a ellos para que ellos tuvieran que comprar allá en la tierra prometida. Ellos no tuvieron que comprar absolutamente nada, porque todo estaba ahí. Más sin embargo, ellos salieron millonarios prácticamente de Egipto, al que más pudiera llevar tesoros y oro, plata, de todo. ¿Por qué el Eterno les permitió a ellos salir? En parte porque hay muchos motivos tan ricos de allá de Egipto, para que ellos empezaran a participar ellos mismos de lo que es la construcción del tabernáculo, la construcción del templo, y para que ellos también comenzaran a practicar una de las prácticas muy buenas y muy gloriosas que hay dentro de la Torá, que es el de dar, el de aportar, porque cuando una persona aporta para la construcción de un tabernáculo, de un templo, de un edificio, tiene ese sentido de pertenencia porque la persona también aportó y puede decir, bueno, aquí ese adobe, esa baldosina, esa baldosa, esa columna, esa pintura, esa tela, yo también formé parte de ese aporte. Entonces, eso nos ata y nos hace formar parte del todo, del edificio, del tabernáculo y de la comunidad también. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, ya luego se establece, como hemos explicado, la parte de las ofrendas, que como decía el hermano Ángel, las ofrendas es un misbot. La ofrenda es un misbot. El asunto es que hay diferentes tipos de ofrendas. ¿Ok? Hay una ofrenda que se le llama la sedaká. La sedaká es una, llamémoslo, ofrenda de amor que se da para suplir una necesidad. Por eso se llama sedaká, para suplir una necesidad que tiene alguna persona, a alguna persona que lo necesita. Pero hay otro tipo de ofrenda que no tiene que ver con que si la persona necesita o no, sino que se da en forma libre. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno, porque nosotros tenemos en nuestra mente ese concepto católico, porque eso viene del catolicismo, de que las ofrendas todas tienen que ver con un acto de misericordia hacia una persona que tiene una gran necesidad. Ese es un tipo de ofrenda. Pero hay otra ofrenda, hermanos, que se da libre
voluntaria y espontáneamente a una persona que ha realizado un servicio que no tiene que ver con las necesidades, sino reconocimiento a un servicio. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que yo les dijera a todos a ustedes acá, hermanos, vamos a recoger es un ejemplo que estamos dando, vamos a recoger una ofrenda para hacerla al hermano Freddy por su servicio de esta tarde en ayudarnos en la Parachá. El hermano Freddy posiblemente no tiene ninguna necesidad económica, no está pasando por una crisis económica, pero mire usted que ya este tipo de ofrenda es diferente. Ya no es una ofrenda basada en una necesidad, sino una ofrenda libre por el aporte y por el servicio de una persona en el servicio. Se da cuenta que ya ahí cambia el tipo de ofrenda. Incluso la porción es con un propósito, la sedacá es con un propósito y la ofrenda libre y espontánea es con otro propósito. ¿Ok? Entonces, cuando uno empieza a separar este tipo de cosas, ya uno va entendiendo por qué el por qué terumá, el por qué la sedacá y el por qué la ofrenda por un servicio. ¿Ok? No que la persona esté necesitada, sino que simplemente se está dando una ofrenda libre y espontáneamente en reconocimiento a un servicio. Ahora, el texto que dio el hermano ahora de Gálatas cae en esta categoría, Vamos a mirarlo. El Gálatas capítulo 6. 6:6. Mire cómo dice. El que es instruido en la palabra, o sea, el que está recibiendo la enseñanza, comparta o haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, al que le está enseñando, o sea, le participe. Aquí no está hablando de diezmos, sino que está hablando de dar una porción, una ofrenda espontánea, no porque la persona esté pasando una necesidad, no, sino que estamos recibiendo le estamos dando ese reconocimiento a esa persona que nos está instruyendo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El que es enseñado en la palabra comparta de toda buena dádiva al que lo instruye. ¿Ok? Al que lo instruye. ¿Por qué? Porque mire cómo lo que sigue el texto, verso 7. No os engañéis. Elohim no está siendo burlado, pues lo que el hombre siembre, eso también cosechará. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, hay una porción ahí más adelante en Primera de Timoteo, capítulo 5, que me parece muy interesante, que también habla sobre estas cosas. Capítulo 5 de Primera de Timoteo dice, verso 17, a los ancianos que guían, aquí está hablando de los morot, o sea, los moré, los rab, los pastores, porque en esa época les decían ancianos. Entonces dice, los ancianos que guían apropiadamente, o sea, que lo hacen bien, sean tenidos por dignos de doble honra. Sean tenidos de doble honra. Especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. ¿Qué quiere decir trabajar arduamente en la palabra y en la enseñanza? Cuando a un moré, o a uno lo invitan a ir a una parte, que vea, hay una familia por allí que quiere hablar con usted sobre la Torá, entonces uno va y les explica y le una cosa por aquí, la otra por allá, y luego a otro lado también,
Eso es lo que quiere decir los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. O sea, lo que estamos haciendo con esto de las clases y enseñar también a nivel personal, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces dice, que sean dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la enseñanza, en la palabra y en la enseñanza. Verso 18 dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Ok? Luego, en otra parte, porque esta palabra, no pondrás bozal al buey que trilla, eso es un mandamiento. Es un mandamiento que está en la Torá. Está en la Torá en... A ver, hermano Freddy, es tan amable. A ver si está... Deuteronomio 25:4. Hermano Freddy. A ver qué es lo que dice Deuteronomio 25:4. Y no lo lee. No, solamente dice, no pondrás bozal al buey que trilla, no más, solamente. Okay. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué es lo que quiere decir esto de no pondrás bozal al buey que trilla? El bozal es una cosa que se le pone aquí a los animales para que no coman o para que no muerdan. A esos perros bravos, los pitbull y todos los perros violentos, cuando el amo los va a sacar afuera para que no les dé un problema de que se le lance a alguien y lo muerda y le haga daño, entonces le ponen el bozal. ¿Ok? Entonces, algunos judíos, y todavía hoy en día, cuando un buey está trabajando abriendo el surco para echar la semilla, de pronto el buey, si no tiene el bozal y ve una hierbita ahí muy buena, él se la quiere comer. Entonces, a veces el dueño, para que no coma mientras está trabajando, entonces le impide, le ponen el bozal para que no coma nada, sino que se dedique solamente trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y no lo dejan comer. ¿Ok? Entonces, Pablo, hablando sobre esto, sobre este asunto, entonces él está diciendo, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Ok? Entonces, estos dos textos nos están hablando de que el que enseña, o el que instruye, o el moré, o el rabino, o el pastor, es merecedor de acuerdo a lo que dice el verso 17, los ancianos que guían, o sea, que lo hacen bien y de forma apropiada, sean tenidos por dignos de doble honra. ¿Qué quiere decir la palabra doble honra? El respeto y el reconocimiento, pero también la ayuda o la parte económica también se la puede merecer. Eso es lo que dice, lo que quiere decir doble honra. ¿Ok? No está hablando de doble porción, sino doble honra. Baruch Hashem. Ahora, luego Pablo, cuando habla de este texto, no pondrás bozal al buey que trilla, mire lo que él dice. ¿Acaso este texto no se escribió por nosotros? Mire usted el atrevimiento de Pablo, que está mencionando un texto que está en Deuteronomio, capítulo 25, de algo que tiene que ver con el buey, con un animal, pero él toma ese texto como un contexto, como un respaldo, como un apoyo, porque él se considera un trabajador, un servidor del Eterno, porque ¿cuál era el problema? Que a Pablo lo criticaban
lo criticaban mucho por varias cosas. O sea, si alguien fue criticado por su misma gente, o sea, los de la misma comunidad mesiánica, fue Pablo. Un hombre que trabajaba, que tenía una unción muy grande y que trabajó arduamente, que dedicó toda su vida a la predicación y a la expansión de la buena nueva. Mas, sin embargo, con todo y eso, lo criticaron mucho. Entonces, por un lado, lo criticaban porque él se buscó una esposa dentro de la comunidad. Entonces, por eso en otra parte dice, ¿acaso yo no soy digno de tener una esposa como lo tienen los demás apóstoles o los demás hermanos? Porque querían que él se quedara solo. ¿Ok? Que no tuviera mujer, que no tuviera esposa. Entonces él hace el reclamo. ¿Acaso yo no soy digno de tener esposa? Y luego decía, ¿acaso yo no soy digno de comer de lo que se participa en el altar, o sea, de las ofrendas y de los diezmos? ¿No? ¿Acaso no soy digno? Entonces él también, acerca de lo del altar, él dice, ¿acaso David? Primera de Corintios 9:5. Gracias, hermano. Acordémonos de David. Pero vamos a leerlo. Primera de Corintios 9:5 dice, 9:3. Esta es mi respuesta a los que me acusan. Ojo, porque a él le cayeron arriba, como dicen los cubanos. Entonces dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa? Como también los otros apóstoles y los hermanos de Yeshua y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Luego en el verso 7 dice, ¿quién militó jamás a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según hombre? ¿O no dice también estas cosas la Torá? Y aquí menciona lo que decíamos ahora. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta, ¿le preocupan al Eterno los bueyes? ¿O lo dice precisamente por nosotros? Pues fue escrito, mire, y estamos hablando de que Pablo habló y escribió por el Rúa, por el Espíritu. Y dice, o lo dice precisamente por nosotros, pues escrito está. O no, pues fue escrito por causa de nosotros, porque con esperanza debe de arar el que ara y con esperanza de tener su parte el que trilla. Tanto el que ara como el que trilla tienen derecho a tener su parte. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, será mucho si cosechamos de vosotros lo material. ¿Ok? Y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. ¿Acaso no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Eterno a los que proclaman el evangelio que vivan del evangelio. ¿Ok? Pero yo no me aprovecho de ninguna de estas cosas ni lo escribo para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Porque Pablo, para evitar todos estos comentarios y críticas hacia él, te recuerda que Pablo tenía un negocio que lo heredó de su padre, o un oficio. Él vendía tiendas.
Entonces él, como para no grabar o para no alejar los malos comentarios, él más bien rechazaba estas cosas, pero él está escribiendo esta respuesta es en base a los malos comentarios, dañinos comentarios de muchas personas que no sabían que él tenía su propio negocio. ¿Ok? Entonces que él no dependía enteramente de lo que producía la viña, de lo que producía la era, de lo que producía la congregación, sino de su propio negocio para tapar la boca a los que hablaban mal sobre eso. ¿Ok? Entonces, es interesante esta parte porque en la Torá, bueno, en el Brit Hadashah no se habla de algunos temas de la Torá. El hecho de que no los mencione no quiere decir de que no estén vigentes. ¿Ok? No estén vigentes, porque aquí hay personas que necesitan verlo ahí para poder decir, yo lo hago porque sí está escrito. No, eso para poder que hubiera existido eso, hermanos, en el Brit Hadashah habría que repetir toda la Torá en el Nuevo Testamento. Repetir todo. Pero hay mandamientos, como dijo el hermano Ángel ahora, hay mandamientos, hermanos, que no hay necesidad de estarlos repitiendo. Implícitamente se sabe que hay que guardarlos. ¿Ok? Hay que guardarlos. Baruch Hashem. Entonces, dentro de eso está las ofrendas, la ayuda para las viudas, los diezmos y muchas cosas más. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como yo le he dicho a las personas, porque hay personas que actualmente, incluso en el judaísmo, está dividido en esta parte. Ojo con lo que vamos a escuchar. Acuérdese que yo estudié en una sinagoga en Betam y uno se da cuenta cómo funciona el judaísmo ahí adentro. Hay congregaciones o hay sinagogas judías que no creen en el Mesías. Estamos hablando de sinagogas o congregaciones judías que no creen en el Mesías. Y ellos, unos todavía participan de los diezmos, o sea, los miembros diezman. Y hay otros que no creen que sea necesario el diezmo por cuanto no hay templo ni hay sacerdotes, según ellos, ¿no? Ojo con eso, según ellos. Porque el sacerdocio no se ha acabado. Acuérdense que la palabra dice que nosotros somos, ¿qué? Sacerdotes también. Todos nosotros. Ya no es un grupo en especial, sino que somos también sacerdotes, porque ofrecemos sacrificios de alabanza al Eterno. Ok. Entonces, las comunidades judías, las sinagogas judías, que creen en diezmos, ellos dan sus diezmos. Por ejemplo, Spielberg, es el creador de esas grandes películas, que él es judío, y muchos artistas de cine y productores de cine, la mayoría, muchos de ellos son judíos. Cuando se pone a mirar, cuando termina la película, los productores, los de efectos especiales, los de la vestimenta, los que contratan los extras, cuando uno ve los nombres, hay muchos Cohen ahí, hay muchos Berg, bueno, puros judíos. Entonces, por ejemplo, Spielberg, él es judío y él pertenece a una sinagoga que sí creen que dan los diezmos. Que dan los diezmos. Porque yo recuerdo a mi rabino que él me contaba de que una vez allá en Los Ángeles, el rabino iba por la acera, una calle, caminando con otro creyente, y de un momento a otro se paró una limusina ahí muy lujosa y se bajó Spielberg, con la cabeza agachada, todo achantado. Rabino, rabino, mi rabino. Le besó la mano al rabino y entonces el rabino lo estaba mirando feo, como bravo. Y
¿Por qué? Porque Spielberg hacía días que no iba al servicio de Shabbat. Entonces, cuando Spielberg lo vio disgustado, porque no hace días que no iba al servicio, entonces el rabino, él le dijo, rabino, yo tengo mucho trabajo, he estado lejos aquí en otros países, pero yo de todas maneras, ahí le he enviado los diezmos. ¿Te imaginas los diezmos de Spielberg? Tipo que ganan millones y millones. Entonces, esas comunidades, en esta donde está Spielberg, creen los diezmos todavía y diezman. Ellos no diezman si porque el rabino necesita o no necesita. No, el asunto no es la necesidad del rabino o del pastor. No es por eso, sino que es un acto de fe que produce buenos beneficios. ¿Ok? Luego, las otras comunidades que no creen en los diezmos, de todas maneras, ellos tienen sus tremendos edificios, sus sinagogas inmensas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo manejan ellos la economía? Entonces ahí va, ellos se van, es al terumá, a la porción. ¿Ok? Se van a la porción. ¿De qué manera lo hacen? Toda familia. Supongamos que en una sinagoga hay 80 familias. No importa cuántos miembros tenga la familia. Puede ser el matrimonio y 3, 4 hijos o 2 hermanos carnales y la mamá. En fin, cada familia se compromete anualmente a hacer un aporte a la sinagoga, un terumá. Claro, ese aporte no va a ser de $1,000 o de 500, no, estamos hablando de un aporte anual. Porque yo una vez fui a otra sinagoga y allá en la entrada o en una pared del lobby, ahí ponen unos cuadritos donde están los nombres de todos los miembros de todas las familias de esa comunidad. ¿Ok? Y los aportes que cada uno da anualmente. Y uno ve ahí, familia Rosenberg, $50,000 anuales. Familia Cohen, $35,000 al año. Familia tal. Entonces, todas esas familias hacen un aporte anual. Puede ser en cuotas o de un solo cheque, lo que sea. Y así esa sinagoga se sostiene económicamente, se solventan los gastos del mantenimiento del edificio, la limpieza, la pintura, los pagos de la luz, del gas y bueno, y el mantenimiento del rabino y del Hassan, o sea, los que administran el altar. A ellos también se les da una ayuda económica semanal. Y todo eso sale de ahí, del aporte que cada familia hace. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, sea de una manera o sea de otra, siempre hay un aporte. Porque un lugar, un edificio o una institución no se sostiene sola. No se sostiene sola. Ahora, hay algo que de pronto usted no cayó en cuenta de lo que estamos leyendo aquí en 1 Corintios capítulo 9. En el verso 12 hay una palabrita que de pronto no caemos en cuenta de que está hablando Pablo. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros. 1 Corintios 9, 12. ¿Qué está hablando acá? ¿De qué está hablando Pablo acá? Cuando dice si otros participan de este derecho, está hablando del gobierno. Entonces, ¿sabe que todos pagamos impuestos? ¿Ok? Al gobierno. A eso es que se está refiriendo Pablo acá. Si otros participan de este derecho sobre vosotros. Aquí en Colombia se llama la DIAN. En Canadá, no sé cómo se llama ya la entidad de recaudadora de impuestos. La DIAN o el IVA.
¿Ok? Entonces, hermanos, a otras personas que les gusta mucho decir que son neotestamentarias, porque hay personas que se pegan que tiene que ser lo que diga el Nuevo Testamento. Si no está en el Nuevo Testamento, entonces no. Entonces, como el Nuevo Testamento no habla mucho del maser, del diezmo, ni habla de terumá, entonces dicen, no, yo vengo aquí a la iglesia y escucho el servicio y me voy para mi casa. Yo no tengo necesidad de aportar nada aquí porque no encuentro donde diga el Nuevo Testamento que hay que hacerlo. Entonces yo les digo, espérate un momentico. Si usted no quiere hacer como hacen los judíos, unos siguen practicando lo del diezmo, otros lo de la porción anual, que no es diezmo, es un terumá, una porción anual para sostenimiento del edificio y del moré. Y otros, entonces yo lo llevo a Hechos de los Apóstoles y hágalo usted también, hermano, porque hay gente que a veces no es si la Biblia dice o no dice, sino por pura avaricia, por pura, ¿cómo se llama eso? La persona que no le gusta dar. En las culturas se dice diferente, aquí dicen achapados, amarrados, en fin, que muchas veces no es, hermanos, que diga o no diga. ¿Cómo dice? Avaro, pastor. Eso, el avaro. Bueno, en Hechos de los Apóstoles dice la Escritura de que los hermanos vendían sus propiedades, sus cosas, sus casas, lo que tenían. Y cuando tenían el dinero en la mano, lo llevaban a los pies de los apóstoles para que ellos lo repartieran entre los pobres de la congregación. Entonces yo le digo a esa persona, bueno, escoja, vea, hay un abanico, hay de dónde escoger. Usted no tiene excusa. ¿Quieres diezmar? ¿Quieres hacer terumá la porción anual? ¿O quieres vender todas tus cosas y traerlo aquí a la congregación? Escoja. Entonces ya la persona, no. Entonces, ahí está el asunto. ¿Ok? Que hay que escoger. Pero, hermanos, en cuanto al diezmo, yo sé, hay videos y hay rabinos y hay gente que se levanta y empiezan a hablar que los diezmos no son bíblicos, que hoy en día no hay necesidad de diezmar, y, en fin, una cantidad de comentarios y de expresiones y de estudios supuestamente muy profundos acerca del tema, etcétera, 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 y también judíos, rabinos judíos que se levantan en contra de eso, que eso el diezmo eso era en la Torá, cuando estaba el templo y el sumo sacerdote y una cosa y la otra. Todo eso es respetable, hermanos. Todo eso es respetable. Ahora, una cosa es la opinión y el comentario o el midrash que una persona haga, y otra cosa es la experiencia del que sí lo hace. La hermana Marina ahora dijo, no, el diezmo es del Eterno, y nosotros, yo he sido, y la hermana lo dijo, yo he sido muy bendecida por los diezmos, a mí me ha traído mucha bendición, entonces a eso es que vamos. La experiencia que ha tenido la persona que diezma, su bendición, ¿ok? Porque es que Pablo mismo dice que aportemos no por necesidad, o sea, con dolor, que usted va a dar una ofrenda o unos diezmos, uy, qué dolor, y yo que necesito, tengo la nevera pelada, o que yo necesito esto, y yo de tener que dar esto, no. Entonces, por eso dice, no por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Ojo con eso. Si usted va a dar una ofrenda con dolor y le duele,
no dé más bien. Quédese quieto, no dé, porque eso no está haciendo nada. O sea, eso no le va a traer bendición a usted, ni el Eterno le va a multiplicar eso. ¿Ok? Pero cuando algo se da con fe primeramente, con alegría, ahí está la bendición, porque más bienaventurado es dar que recibir, porque dando es como recibimos. Y lo que yo hablaba, bueno, hace años, porque yo hace años no hablaba de este tema, pero yo siempre pongo el ejemplo de que en el asunto de los diezmos, ahí se mueven cosas sobrenaturales, se mueven cosas que no son normales. O sea, los diezmos van más allá de la matemática, de los números. Es sobrenatural. Porque a mí me dejó marcado allá en New York unos hermanos, dos muchachos, para no alargar mucho la cosa, dos muchachos. Uno tenía un buen trabajo y el otro no tenía buen trabajo, pero tenía su trabajito. Uno ganaba, en esa época era 25 la hora, no sé cómo estará ahora. 25 la hora, eso es mucho dinero en los años 90. 25 la hora. Y esa persona en una semana tranquilamente se ganaba sus $1,600, $1,700 a la semana. Ojo, $1,700 a la semana. Ese hermano. Y el otro, que no tenía buen trabajo, solamente ganaba semanalmente $350. La diferencia es abismal entre los dos. ¿Cuál era el problema? Que el que ganaba 350 sí diezmaba de esos 350. Y era amplio. El otro, que ganaba 1,750, le parecía mucho diezmar, de sacar el diezmo de 1,750, de $1,700. Le parecía muy duro, entonces no lo hacía, daba menos. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? El que ganaba 1,750, que no tenía muchos gastos, porque era soltero, llegaba el lunes y estaba pelado, no tenía dinero, y a él le tocaba ir, porque él sabía que el otro hermano, que ganaba 350, él era muy amplio para prestar dinero. Entonces él iba donde él, que ganaba todo ese dinero, tenía que ir donde a que le prestara para los pasajes para ir a trabajar. Entonces él le decía, pero hermano, pero ¿cómo así? Usted gana buen dinero. ¿Usted qué hace la plata? Entonces le decía, hermano, yo no sé qué se me hace a mí el dinero, a mí no me rinde, no me da. ¿Ok? Entonces, mire usted la diferencia de lo que es una cosa y la otra. A veces el mundo está lleno de gente pobre, muy pobre o siempre con necesidades, pero no es porque realmente haya necesidades, sino porque la persona cierra su mano y su corazón. Primeramente, el que cierra la mano, ya el corazón no tiene cerrado hace rato. Eso se manifiesta afuera. ¿Ok? Entonces, ya hay un misterio. Y usted ha conocido gente que no necesariamente tiene que ser de la comunidad, gente no creyente, pero esa gente da y reparten y por aquí y por allá y siempre viven llenos, viven en abundancia. ¿Por qué? No es que ellos hayan entendido, es gente que ni siquiera conoce el texto, simplemente lo viven, la experiencia, como estamos hablando ahora, es la experiencia, la vivencia, el testimonio. ¿Ok? El testimonio. Entonces, cuando usted alguna vez va a Estados Unidos, usted va a ver que la mayoría de las entidades de ayuda social, de esas entidades no profit, fueron fundados por los judíos, que United Way, que Manos en Acción, que Manos Unidas, que Women Health, que Children Heart, en fin, una gran cantidad de instituciones para ayudar a los niños desamparados, a los niños abusados, a los drogadictos, a los alcohólicos, a los perseguidos y en fin, una gran cantidad de instituciones
la mayoría de esas instituciones fueron fundadas por los mismos judíos. ¿Y qué hacen ellos? Todo el dinero que ganan, porque son millonarios, lo meten a esas instituciones que ellos mismos han fundado para ayudar a mucha gente necesitada. Ellos dan $10,000 y por otro lado están recibiendo 100,000. ¿Ok? Porque todo sale y regresa, pero cuantiplicado, o sea, triplicado, multiplicado completamente. Entonces, si nosotros, hermanos, acostumbramos el dar, pero con alegría, con espíritu alegre, usted va a ser muy bendecido. Porque es que el Eterno eso es lo que mira, hermanos. Hay un fenómeno, hay un misterio, hay una fuerza oculta, una fuerza sobrenatural que se mueve detrás de ese acto de dar. Porque cuando uno, la hermana, creo que fue la hermana Jennifer, al principio cuando comenzó a hablar, habló sobre eso. De que en uno de los evangelios, Yeshua habló acerca de la sedacá. Y que todo termine en eso prácticamente. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve preso y me visitaste. O sea, de dar. Entonces, Yeshua, los discípulos le preguntan, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? Ah, pero Yeshua les dijo, el que lo hizo a uno de estos pequeños, es como si lo hiciera a mí. Entonces, si usted aporta en la parte de la sedacá, o sea, la obra de misericordia a los necesitados, usted nunca va a pasar necesidades. Y es como si lo hiciera al mismo Yeshua. Si usted aporta para el que sirve en el altar, lo que leímos ahora en Gálatas. En Gálatas. El que es instruido en la palabra. ¿Quién es nuestro maestro? Yeshua. Entonces, el que aporta, el que le da algo al que lo instruye, es como si lo hiciera también al mismo Yeshua. Porque Yeshua es ¿qué? Nuestro maestro. Él también es maestro. Baruch Hashem. Claro, él no necesita nada. ¿Ok? Porque es que hay personas que miran y catalogan al moré o al roé de acuerdo a cómo vive. Si vive en una casa humilde y sencilla, entonces la persona dice, el moré tiene necesidades, hay que colaborarle, porque vive sencillamente. Si vive en una casa grande y vive muy bien, dice, no, que él no tiene necesidad de nada. Ahí no está hablando si necesita o no necesita. Aquí está diciendo, el que es enseñado en la palabra, comparta todas las cosas, de toda buena dádiva al que lo instruye. Necesite o no necesite. Porque yo he oído y he conocido rabinos de sinagogas, hermanos, que entran millones a la semana en ofrendas, en diezmos o en porciones. Entonces cualquiera dice, no, el rabino debe andar en un Rolls Royce o en un Corvette. No, esos rabinos no viven así. Ellos viven en un apartamento, en un edificio de apartamentos. O sea, llevan una vida austera. Una vida austera. Entonces usted pregunta, bueno, entonces ellos, todo ese dinero que entra, ¿qué hacen con él? Se reparte en diferentes secciones del templo, desde la sinagoga. Uno va para gastos administrativos, otro para los que trabajan en el templo, la secretaria, los que manejan una cosa, los que manejan otro para los gastos del edificio. Y hay un fondo aparte que es para emergencias, que se le quemó la casa a la familia tal, vea, aquí hay dinero para responder para que
sobreviva y arranque otra vez de nuevo. Que se murió, que una tragedia en Israel y se necesita dinero para enviar a Israel. Tenga, vea, ahí hay dinero del fondo. O sea, el dinero siempre en esas comunidades lo mueven, lo están moviendo para suplir muchas necesidades que se van presentando. ¿Cuál es el asunto? Que esas necesidades no se publican o esos aportes no se publican, porque eso no es sano ni es bueno. Y la misma escritura lo recomienda. No sepa tu izquierda lo que hace la derecha. ¿Ok? Aparentemente aquí no está pasando nada, no se está ayudando a nadie, pero sí se está haciendo. Simplemente que esas cosas no se deben de publicar, ni de tocar trompeta, como dice Jesús. ¿Ok? Entonces, hermanos, los diezmos, como decía el hermano ahora, el hermano Ángel, el mandamiento está ahí. Y los diezmos forman parte de esos mandamientos, porque ninguna parte del Nuevo Testamento del Brit Hadashah, ni Yeshua lo hizo, ni ninguno de los chalías, de los apóstoles dijo, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios y os digo lo siguiente, ya no hay necesidad de diezmar, porque ya eso no existe. O sea, no hay un texto que diga que no hay necesidad de diezmar o de terumá o de otras cosas. No hay un texto que diga lo contrario. Antes vino Pablo y añadió todos estos textos y otros más que hemos mencionado, Gálatas 6:6, 1 Timoteo 5:17, el que mencionó el hermano Freddy ahora en Corintios, acerca de ¿cuál fue la cita, hermano? 1 Corintios. Primera de Corintios 9:5. ¿Cómo? Primera de Corintios 9. Corintios 9. Todo eso que está en Primera de Corintios 9 está hablando acerca de eso, de los derechos. Antes Pablo está añadiendo más de lo que ya está escrito, como para que no quepa duda y para que reconozcamos en este nuevo sistema de que no tenemos un templo, de que no tenemos un sacerdocio tipo levítico, pero sí tenemos un sacerdocio tipo mesiánico, tipo Mesías, de que todavía se debe responder y de ayudar a todos aquellos que están participando del altar. Porque lo que yo quería decir ahora era de David, porque hay gente que piensa que ya como no hay sacerdocio levítico, entonces ya no hay necesidad de diezmos. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Yeshua hizo mención acerca de eso en otras palabras. Cuando David, que estaba en una mala situación, que era perseguido y se juntó con un montón de gente que también estaba siendo perseguida, los cogió la hambruna, mucha hambre, no tenían dinero con qué comprar comida. ¿Qué hizo David? Se fue para el templo. Y allá estaban, porque él sabía que todos los días tiene que haber pan en el templo. Los panes del panín le panín, los panes de los rostros. Y no eran unos 3, 4 panes, eran bastantes panes, que todos los días los cambiaban todos los días. Entonces David, ¿qué hizo? Él sabía que en el templo había pan, él fue y le dijo a los sacerdotes que le dieran pan porque él y los compañeros iban a morir de hambre. ¿Los sacerdotes se negaron? No se negaron, le dieron pan sagrado. Y gente que eran considerados delincuentes en esa época comieron pan sagrado del templo. ¿Por qué? Porque está escrito
que la vida está por sobre cualquier cosa. La vida está por sobre cualquier situación. Primero la vida. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, sí está vigente todo. Los diezmos, las porciones, las ofrendas voluntarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, todo es, hermanos, de acuerdo a su experiencia, su vida. Amén. Porque, vuelvo y repito la palabra que dice, porque más bienaventurado es dar que recibir, porque dando es como recibimos. ¿Ok? Y también cuando dice, no pondrá el bozal al buey que trilla. Cuando una persona se levanta a decir, yo le digo a la gente que no hay que ofrendar, no hay que diezmar para ayudar al moré, al rabino, al pastor, al que sea, esa es una persona que está poniendo bozal al buey que trilla. Así de sencillo, porque así está en la escritura. Porque Pablo lo dijo, ¿acaso este texto allá en Deuteronomio no se escribió por nosotros? Baruch Hashem. Entonces, no se puede privar del derecho al que tiene el derecho, así como usted y cualquier persona tiene sus derechos, todos también tienen, los demás también tienen sus derechos. Entonces, donde hay un dicho que dice la gente que donde terminan los derechos de uno, comienzan los de otros. Algo así. De todas maneras, hermanos, es importante tener en cuenta todos estos detalles y estas cosas. Hay más textos. Hay uno allá en una porción grande que está en Primera de Pedro, donde habla acerca de los ancianos, o sea, de los que enseñan y los que predican. O sea, acerca del reconocimiento. Y también, si fuéramos a regresar allá al antiguo pacto, al profeta, allá un texto muy conocido por todo el mundo, el de Malaquías capítulo 3, verso 8, cuando pregunta el profeta, el Eterno, dice, ¿robará el hombre a Elohim? Pues vosotros me habéis robado. Y todos dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Miren que menciona dos cosas, los diezmos y las ofrendas. ¿Ok? Entonces, luego dice, me habéis maldecido con maldición, dice el Eterno, porque vosotros la nación toda me estáis robando. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Eterno. Si no os abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y os alejaré al devorador, y no destruirá el fruto de tu tierra, ni hará estéril la vid del campo. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados. O sea, parte del bienestar y la prosperidad de una persona tiene que ver con sus diezmos y sus ofrendas. Ahora, usted se puede pensar en su corazón jocosamente porque usted de pronto ha escuchado a un rabino o a un predicador o algún maestro que esté diciendo lo contrario. Bueno, si usted quiere prestarle atención a ese rabino o a ese maestro, entonces haga lo que hacen otros rabinos y maestros, que es la porción anual, tanto anualmente. Y si no, haga lo que hicieron los creyentes en el Nuevo Testamento, que vendían todas sus cosas y las llevaban a los pies de los apóstoles. Escoja cualquiera de las tres cosas. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Así haga con la gente, hermanos, porque el asunto no es tanto una cosa a la otra, sino lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a
en esta hora a hacer